Entre las medidas estadísticas que nos permiten ordenar y analizar los datos se encuentran los cuantiles y dos de sus principales variantes, los percentiles y los cuartiles. Empezamos con los percentiles, los más utilizados de los cuantiles, que supone siempre dividir un conjunto de datos en 100 partes iguales. Esto nos permite de modo sencillo usar el percentil P, entendido P como cualquiera de esas 100 partes en la que hemos dividido los datos, para visualizar los valores que se encuentran por debajo o encima de ese percentil concreto. Podemos hablar del percentil 10, percentil 90, percentil 33 o por ejemplo el percentil 50, que también coincide con la mediana. Es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, donde la mitad de los datos es menor y la otra mitad es mayor que ese percentil 50. Los percentiles son especialmente útiles para entender la variabilidad y la dispersión en un conjunto de datos. Los percentiles, por tanto, nos ofrecen una manera de comparar individualidades dentro de una distribución más grande. Y esto es fundamental en la toma de decisiones basadas en datos. Los percentiles son muy usados en ciencia de datos para análisis descriptivos o para detectar lo que se denominan outliers, los atípicos o valores atípicos en un conjunto de datos. Por ejemplo, valores que caigan por debajo del percentil 5 o por encima del percentil 95 podrían considerarse como outliers. El mejor ejemplo de outlier sería el percentil 99, usado por movimientos como Ocupa Wall Street para apuntar a lo que se denomina el 1%, el 1% de personas cuyos ingresos están por encima del 99% de la población en una distribución de las rentas en Estados Unidos en este caso. En aprendizaje automático se utilizan percentiles para la optimización de algoritmos, para entender la distribución del error y llevar a cabo ajustes de precisión. Y podríamos mencionar muchos otros casos de uso. Los cuartiles son un caso específico de cuantiles que dividen un conjunto de datos en 4 partes iguales. Los cuartiles son los percentiles 25, llamado Q1, 50, llamado Q2 y 75, el Q3. Respecto al 100 es el percentil máximo que engloba todos los datos, así que nunca se utiliza el Q4. Con lo visto, debemos tener claro que el cuartil Q2 coincide con el percentil 50 y también con la mediana, como ya dijimos. Así que tanto cuartiles como percentiles son tipos especiales de cuantiles. Un cuantil, en general, lo que hace es dividir un conjunto de datos en n partes iguales. Así, los percentiles son cuantiles que dividen n en 100 partes y los cuartiles dividen n en 4 partes. Podríamos del mismo modo crear otro tipo de cuantiles, aunque percentiles y cuartiles sean los más usados. Pero señalando de nuevo que la mediana es también un cuantil, en la que n su tamaño es 2. Así que a la mediana la podemos denominar también como el cuantil 0.5. Veamos en la práctica cómo calcular cualquier percentil P de un conjunto de datos con n elementos. Debemos empezar por ordenar el conjunto de datos de menor a mayor y calculamos el índice K usando esta fórmula, en la que P es el percentil concreto que queremos calcular, n más 1 es el tamaño total del conjunto aumentado en 1 y el denominador es el número total de divisiones del cuantil. Aquí, al ser un percentil, son 100. Vamos a llevar a cabo, por ejemplo, el cálculo para este conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los números del conjunto de datos de menor a mayor si no lo están. Esto es obligatorio. Una vez hecho, observa que lo que vamos a calcular es K, que es un índice. Este cálculo lo que nos devuelve es la posición que ocupa dentro del conjunto. Y con xk nos referimos al valor x que ocupa esa posición K calculada. Si K es un número entero, entonces el percentil P es el valor x que ocupe esa posición K. Sencillo, sencillo.
Pero la posición que ocupa es un buen ejemplo de valor discreto. Puede ocupar la posición 7 o la posición 8. Pero, ¿qué significa ocupar la posición 7.7, por ejemplo? ¿Cómo nos devuelve este cálculo? Como muy bien explica Russell en su libro sobre la perspectiva científica, en ciencia no existen cosas imposibles, pero sí altamente improbables. Que este cálculo nos devuelva un valor entero es no imposible, pero sí bastante improbable. Con este conjunto de datos concreto, la mayoría de los percentiles nos devolverán valores decimales. Con el percentil 90 nos devuelve 9.9, que podríamos considerar como 10, lo que situaría el percentil 90 sobre el último valor del conjunto. Sería una situación en la que aceptamos cierto margen de error. En algunos casos, sobre todo con conjuntos de datos enormes, aceptar este tipo de ajustes pequeños puede ser válido, pero podemos usarla con 9.9 o con 9.1, pero en los otros casos podemos aumentar el margen de error aceptable y hasta 9.5 redondear a 9 y por encima redondear a 10. De nuevo, depende de los datos. Desde luego que si lo que estamos calculando es la trayectoria de un cohete para que vaya a Marte, con estos márgenes de error a saber en qué planeta acabaría. Así que en general, con resultados para el cálculo de un percentil, como aquí con 7.7, la posición 7.7 no tiene ningún sentido. ¿O sí? De nuevo, acuden en nuestra ayuda las matemáticas. Dijimos desde el primer vídeo que mientras que eso de que la programación es muy similar a las matemáticas es cuando menos discutible, en el caso de la ciencia de datos es totalmente indiscutible. El fundamento de la ciencia de datos y por extensión de la estadística son las matemáticas. Se podría incluso decir que para toda la ciencia, pero con eso sí que nos alejamos del tema. Lo que nos interesa ahora aquí es cómo nos pueden ayudar en este dilema concreto las matemáticas. Pueden calcular un valor que ocupe la posición 7.7 en un conjunto de datos. El dilema para el percentil 70 nos devuelve la posición como un decimal, 7.7. Una posición que no existe, decía antes, o sí existe. Y realmente sí existe, es una posición que tiene que ser algún punto que se encuentre entre la posición 7 y la posición 8. Algo es algo. Es un punto, pero su valor real lo desconocemos. Podríamos pensar, bueno, sumamos los dos valores que estén en la posición 7 y 8 y los dividimos por 2 y ya está. Al fin y al cabo, recuerda que eso lo hicimos con la mediana y que nos valió perfectamente. La mediana es también un tipo de cuantil y sí funciona, pero claro, ahí son solo dos valores y queremos calcular la media entre esos dos. Pero aquí, con el percentil, son 100 valores y queremos calcular uno de esos valores concretos. Aquí el percentil 70. Podría ser cualquier otro de los percentiles. Así que en este caso no es tan sencillo. Nos daría, si lo hacemos, 15. Pero, de nuevo, estaríamos aceptando un margen de error que, dependiendo de los datos, puede ser o no aceptable. Volveremos después sobre el tema de la mediana, porque recuerda que la mediana también es el percentil 50. Pero de momento, para el percentil 70, que se encuentra en la posición 7.7, ¿qué hacemos? Si queremos acercarnos lo más posible al valor real que ocupa esa posición. Pues a alguien se le ocurrió algo, seguro que fue algún griego que eran muy raros. Según Asimov, fue Arquímedes, siempre con sus triángulos y su geometría, cuando calculó, aproximó, dice Asimov, el número pi, y aunque no lo llamó así, desarrolló algo muy similar al concepto matemático de interpolación. La interpolación es una técnica que nos da una respuesta matemática a este dilema. ¿Cómo puedo calcular un valor desconocido dentro de un rango determinado basándome en valores conocidos? Primero, ¿aquí qué valores conocemos? La posición 7 y 8. 7.7 es sin duda un punto que se encuentra entre la posición 7 y 8. Es algún punto entre esas dos posiciones. Y los valores que la ocupan, también los conocemos, son el 14 y el 16. En definitiva, son algo que podemos considerar como dos puntos de coordenadas. Un punto 7,14 y el otro 8,16. Si tenemos dos puntos, podemos trazar una línea recta entre ellos.
y usar esa línea para predecir el valor en el punto intermedio que intentamos calcular. Hemos convertido nuestro dilema en un dilema geométrico y la interpolación puede darnos una respuesta. Nos ofrece una fórmula que nos permite calcular cuál es ese punto desconocido, el que necesitamos entre los dos puntos conocidos, que nos indica 7.7. Estamos hablando de la interpolación lineal, la más sencilla y común de las interpolaciones, y que se basa en eso, en trazar una línea recta entre dos puntos conocidos y usarla para predecir el valor en un punto intermedio. Esta es la fórmula y la vamos a explicar sobre nuestros propios datos. En nuestro dilema, y es el valor x que ocupa la posición k. Lo que llamamos xk es el valor desconocido que queremos calcular. Así que en esta fórmula sustituimos y en la genérica por xk en la nuestra. Ahora, y1 es ya uno de los valores conocidos, la primera posición entre las dos que nos devuelve nuestro resultado 7.7. Recuerda que este resultado 7.7 es la posición k que calculamos antes con la fórmula del percentil. Así que I1 es el valor X que se encuentra en la posición 7, en este caso concreto es 14. Ahora, en el numerador, X es nuestro K. Es el resultado que nos devolvió el cálculo del percentil, 7.7. Mientras que X1 es ahora la posición del primer valor en el rango, que es 7. Así que aquí es 7.7 menos 7. En cuanto a I2 menos I1, en nuestro caso son los valores en las posiciones 8 y 7, por tanto 16 menos 14. Observa que estamos usando los valores de los dos puntos que conocemos, en los que X es la posición e Y es el valor. Y esto lo tenemos que dividir por la diferencia entre las dos posiciones. Decir que al trabajar con percentiles o con cualquier otro cuantil, este denominador siempre es la resta de dos posiciones contiguas, 8 menos 7 aquí, pero siempre sería igual. Aquí nos da 7.7, así que buscamos un punto entre 7 y 8. Si el resultado fuera 3.2, buscaríamos un punto entre 3 y 4, así que esta resta sería 4 menos 3, de nuevo 1. Siempre nos va a dar 1, así que podemos eliminar el denominador. Ya digo, en interpolaciones lineales trabajando con cuantiles, ni mucho menos con esto abarcamos todo el fabuloso mundo de las interpolaciones. Con esto claro, llevar a cabo el cálculo ya debería ser sencillo. El valor x que desconocemos en la posición k, el que se corresponde con el valor límite para el percentil 70, es igual al valor en la posición 7, que es 14, más la resta del valor decimal k que nos ha devuelto el cálculo con la fórmula del percentil, menos la posición primera del rango, que es 7, multiplicado por la resta de esos dos valores en el rango, 8 menos 7, que es 16 menos 14. El denominador es 8 menos 7 igual a 1, así que lo descartamos. Y xk es, por tanto, igual a 14 más 0.7 por 2, que es igual a 14 más 1.4, que es igual a 15.4. Y ahí está, hemos desvelado lo desconocido a partir de lo conocido, el valor que marca el límite para el percentil 70 para nuestro conjunto de datos concretos. Así que sí, existe un valor para la posición 7.7, es 15.4. Hemos desvelado el punto desconocido, que sería el correspondiente a las coordenadas 7.7, 15.4. Ahora sí, con la mayor precisión posible. Y el cálculo para situaciones similares es siempre igual. Es lo maravilloso de las matemáticas, siempre tan previsibles. Del mismo modo podemos calcular cualquier otro percentil con cualquier otro conjunto de datos sin más. Vamos a terminar con un ejemplo práctico con Python en el que veremos las gráficas específicas que se utilizan para visualizar y entender la relación de los datos con sus percentiles o cuartiles correspondientes. Mucho del código ya lo hemos visto, así que no nos vamos a repetir. Creamos un disco virtual en Google Drive y generamos un CSV con datos de calificaciones aleatorias. Usamos randint, con el que creamos 100 calificaciones con valores entre 60 y 99.
usamos un data frame con una ID de 1 a 101, recuerda que tanto en arrange como en rand-int sus límites superiores están excluidos. Guardamos el CSV en Google Drive y de este modo ya debe guardarse en la raíz de tu Drive sin cambios. Ahora cargamos el CSV y mostramos las 5 primeras y últimas calificaciones. Llevamos a cabo el cálculo de los percentiles, para lo que usamos dos métodos diferentes. Uno es np.percentil de NumPy y el otro es quantil de pandas. np-percentil de NumPy recibe como parámetro q, que son los percentiles que queremos calcular. Aquí lo hacemos para los percentiles 25, 50 y 75, que ya sabemos que coinciden con los cuartiles. Esta sería la sintaxis general de NumPy.percentil, en la que A es el array de datos, Q es el o los percentiles que queremos calcular, entre 0 y 100. Y con interpolation definimos el método de interpolación a usar cuando se requiere un cálculo entre dos puntos del dato. Por defecto es lineal, el que hemos utilizado manualmente antes. Esta es su salida. Aquí usamos quantil, un método tanto de las series como de los data frames de pandas. En lo básico de pandas, las series son arrays unidimensionales que pueden contener cualquier tipo de datos, mientras que los data frames son estructuras de datos bidimensionales etiquetadas con columnas que pueden ser de diferentes tipos, similar a una hoja de cálculo o una tabla SQL. Volviendo a su método quantil, nos sirve también para calcular los percentiles. Su principal diferencia respecto al método percentil de NumPy es que quantil toma valores para definir los percentiles que están en el rango de 0 a 1, no de 0 a 100. Esta sería su sintaxis general, en la que con Q seguimos indicando los valores percentiles a calcular, e interpolation, igual que np-percentil, define el método de interpolación, y también por defecto es lineal. Usamos ambos para calcular los mismos percentiles que coinciden con los cuartiles, y desde luego son los mismos resultados en ambos. Podemos usar cualquiera de los dos, pero creo que es interesante conocerlos. Y ahora usamos pyplot y seaborn para visualizar estos datos, usando las gráficas más específicas. Sobre todo la primera, que creamos con seaborn, mediante el uso de su método boxplot, que podemos denominar como diagrama de caja en español, muy utilizado para representar la distribución de los datos y su relación con los percentiles. Se trata de una especie de marco que, aplicado sobre un conjunto de datos, nos permite entender su estructura de modo mucho más sencillo. Este es el primer cuartil, por debajo del que se encuentra el 25% de los datos. Este es el tercer cuartil, el valor por debajo del que se encuentra el 75% de los datos. Este es el rango intercuartil, IQR, que es la distancia entre el primer y tercer cuartil, y se calcula como IQR igual a Q3 menos Q1. La caja en el boxplot es la que abarca este rango. Desde luego, el percentil 50 es la mediana y el segundo cuartil. Los bigotes o whispers son las líneas que se extienden desde la caja hacia arriba y hacia abajo. Suelen situarse en 1.5 veces el IQR. Si algún dato está más allá de este rango, se le considera como un outlier o un valor atípico. En cuanto a la otra gráfica, es un histograma creado con plt.hist, en el que solo insistir que bins nos indica el número de rangos o barras que van a aparecer. Aquí creamos 20. El boxplot es magnífico para entender de un vistazo cualquier distribución de datos, con las líneas que indican los percentiles, cuartiles, etc. Así que terminamos con esta gráfica en la que vemos las dos gráficas combinadas, con el marco del boxplot situado sobre el histograma. Seguimos pronto.